Buenos días a todos. Vamos a comenzar ya en tiempo este taller de esta mañana. En primer lugar, contamos con la participación de Ingrid María Santos, que es profesora de Lógica y Argumentación Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, que nos va a hablar de la objetividad en la información, ¿no? En el tratamiento de problemas de transparencia y creatividad. Y relacionado con la transparencia. Vale, pues cuando quieras, Ingrid. Bueno, Gracias. gracias, Entonces me voy a Abela. retirar un poco para que te puedas quitar la mascarilla si quieres Bueno, está bien, está para bien. poder hablar. Bueno, en primer lugar, buenos días. Quiero saludarlo y saludarlos a todos y a todas y agradecerles por esta invitación. Como mencionaba Isabela, quisiera hablar acerca del objetivismo moral en el tratamiento de problemas de transparencia y referirme, hacer unos comentarios en relación con el problema de las fake news particularmente. Entonces, en primer lugar, quiero explicar en qué sentido estoy trabajando el concepto de objetivismo moral o en qué sentido uso el concepto de objetivismo moral para analizar este problema. El objetivismo moral es una perspectiva filosófica sobre la moral eh, por medio de la cual, o más bien, que defiende que es posible diferenciar juicios morales, juicios de valor en general, es decir, políticos, éticos, morales, jurídicos, los que pertenezcan al mundo del deber ser. Es posible diferenciar estos juicios de valor, eh, diferenciar los que son correctos y los que son incorrectos. Eso es básicamente el planteamiento. Es un planteamiento que no es novedoso, de hecho no es propio de la filosofía, el objetivismo en general no es propio de la filosofía moral en estricto sentido, es un planteamiento que viene de la filosofía, de la ciencia, tiene que ver con el tratamiento del concepto de hechos y de cómo se consideran los hechos en el marco, en la dimensión de las ciencias empíricas, de las ciencias formales. Pero la filosofía moral tomó prestado ese concepto de objetivismo para indagar, para profundizar, para estudiar si es posible hablar de una verdad y de qué tipo de verdad en el marco del en el marco de los debates de tipo moral, de tipo político, de tipo ético. Eh, entonces, el objetivismo moral ha tenido críticas principalmente por los defensores de una idea de verdad bastante extrema, pues radical, en el sentido de que la única verdad de la que es posible hablar es la verdad de las ciencias empíricas. Entonces, en un terreno como el terreno de la racionalidad práctica, como el terreno de las discusiones y de la argumentación práctica, la argumentación cotidiana, ordinaria, que nos incumbe a todos en el día a día de los problemas que vemos permanentemente, estos autores que son ortodoxos con la idea de una verdad en las ciencias empíricas, eh, rechazan esa posibilidad del objetivismo moral porque consideran que la moral tiene una naturaleza que no es física y al no tener una naturaleza física como lo tienen, por ejemplo, los átomos y todo lo que compone la materia, en fin, al no tener la moral esa naturaleza, entonces el concepto de verdad, no cabe hablar de un concepto de verdad en la moral. Sin embargo, estos autores objetivistas en moral consideran que si se flexibiliza, si se considera que hay otras maneras, otros criterios de medir la corrección, el acierto y, ¿por qué no?, la verdad en la racionalidad práctica, en la racionalidad que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con la política, con la ética, eh, es posible diferenciar, si se identifican esos criterios que son distintos, por supuesto, es posible diferenciar juicios morales correctos e incorrectos. Entonces, este planteamiento que, como les digo, tiene
Está presente primero en la filosofía de la ciencia, luego en la filosofía de la moral, principalmente la filosofía moral contemporánea. Eh, ha sido utilizado, ha sido empleado particularmente en la filosofía del derecho y en la teoría jurídica eh, para diferenciar distintas posiciones acerca del derecho y acerca de si el derecho tiene relaciones con la ética, si tiene relaciones con la política. Los que son abogados, los que son juristas o están familiarizados con este lenguaje de los juristas y el lenguaje teórico de los juristas, recordarán que existen unas perspectivas del derecho natural, unas perspectivas positivistas, unas perspectivas... el objetivismo moral se asocia con perspectivas filosóficas que no están directamente, que no son positivistas en un sentido estricto, que no son positivistas en el sentido de considerar que existe una separación radical entre el derecho y la moral. El derecho y la moral, el derecho y la ética no tienen una relación conceptual ni de conexión. En cambio, otros autores como no podría decir que se llama del derecho natural, porque pues, el derecho natural es una escuela que tuvo su auge histórico en el siglo XVIII, en el siglo XIX, bueno, más en el XVIII, en el XVII. Los filósofos que están cercanos a la idea del objetivismo moral hoy en día son filósofos que curiosamente el departamento de filosofía del derecho de aquí, de la Universidad de Alicante, eh, ha denominado como autores pospositivistas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de autores pospositivistas? Los autores pospositivistas no niegan el hecho de que el derecho está compuesto por normas positivas, pero no solo por normas positivas, también por una práctica discursiva en donde interactúan distintos autores, instituciones, y en donde cabe la pregunta acerca de la razonabilidad de los juicios y de las decisiones judiciales, en donde esa idea en donde se pretende, de hecho, que las decisiones que toman las autoridades judiciales o administrativas en general competentes para resolver conflictos sean decisiones que apunten hacia lo correcto. Entonces, los filósofos que se pueden denominar postpositivistas utilizan la idea del objetivismo moral y consideran que en esos casos de deliberación en los tribunales, en donde hay conflictos y en donde la respuesta, donde es dudosa la respuesta correcta, en donde hay incertidumbre acerca de si la decisión que toma un tribunal es una decisión acertada, es una decisión válida, eh, en ese punto se incluye la perspectiva del objetivismo moral y el objetivismo moral viene a decir, en ese momento en donde queda en manos de los jueces aplicar las normas, las normas vigentes, por supuesto, en donde el derecho, en donde la norma como tal tiene posibilidad de ser interpretada de diversas maneras, la decisión que tome un juez puede ser motivada por distintos factores, ¿sí? Puede tener dentro de su psicología, dentro de su propia subjetividad, intereses, filiaciones políticas e incluso ideologías, pero al momento de tomar la decisión, objetivamente es posible evaluar esa decisión, es posible verificar, es posible examinar si ese juez, si ese tribunal tomó una buena decisión, si esa decisión es congruente con los principios que rigen ese ordenamiento jurídico nacional o en el plano del sistema interamericano, por ejemplo, o el sistema europeo de derechos humanos, si es la mejor decisión posible, o sea, si esta es la mejor decisión. Entonces, esta es, digamos, el panorama general de tipo teórico que tiene el objetivismo. El objetivismo está presente y es un criterio conceptual dentro de la filosofía, dentro de los desarrollos recientes de la filosofía del derecho, de la argumentación jurídica contemporánea, de la teoría estándar. Básicamente hay tres autores que son los que conozco, he leído mejor, que son
Ronald Dworkin en Estados Unidos. Él es, digamos, esta idea de las respuestas correctas en el derecho, del juez Hércules que puede tomar la mejor decisión de acuerdo con el derecho, del derecho de su país, la idea de que el juez no crea derecho y el juez no tiene una discrecionalidad en un sentido fuerte porque existen no solo reglas jurídicas, sino principios y esos principios de respuesta. Bueno, Dworkin es un ejemplo de un autor post-positivo, de un autor que asume que tiene como presupuesto teórico el objetivismo moral. Aquí a nivel europeo, el que he revisado es Robert Alexi. Conocemos a Robert Alexi. Robert Alexi tiene la pretensión de corrección, digamos, defiende la idea de que el derecho tiene una pretensión de corrección, la idea de que existiría una contradicción performativa si una constitución de un país, por ejemplo, dijera, este Estado es una república social e injusta. Para él, el derecho, el lenguaje jurídico, la práctica argumentativa que se da en el derecho, aspira a ser correcta, aspira a ser legítima desde el punto de vista de la razonabilidad y la justificación de sus decisiones. Y bueno, también Alexi habla acerca del derecho como un caso especial del discurso práctico, como un caso especial del discurso práctico en general, de la razonabilidad práctica. Y a nivel América, particularmente América del Sur, el autor que puedo, el que puedo mencionar es Carlos Santiago Nino. Carlos Santiago Nino bueno, fue un constitucionalista que asesoró el proceso eh, del tránsito en Argentina de la dictadura a la democracia. Y Nino pues, fue un autor prolífico como los anteriores, y Nino también tiene esta idea de que la moral crítica ilustrada, es decir, la moral liberal, la moral de los principios de la dignidad humana, de las libertades individuales, de los derechos políticos, de los derechos sociales, en tanto medios para la realización de la dignidad humana y las libertades individuales. Eh, ese conjunto de derechos hacen parte de los sistemas jurídicos nacionales y son en últimas la fuente de validez cuando el derecho, en tanto norma positiva, ya no tiene nada más que decir. Entonces, bueno, este conjunto de autores, entonces, ¿qué tiene que ver toda esta, eh, bueno, qué tiene que ver este panorama teórico, filosófico en el derecho con, con el derecho a la información, con los derechos relacionados con la transparencia y particularmente con el problema de las fake news? Creo que tiene mucho que ver, esa es la idea que quiero dejar aquí para la discusión, tiene mucho que ver porque en algún punto, después de que las normas hayan sido expedidas, adoptadas, cuando sean afinadas la ley de transparencia, las directivas de la Comisión Europea sobre el tratamiento de datos, sobre el tratamiento de la transparencia, llega un punto en donde esa regulación y en donde esos dispositivos institucionales terminan siendo definidos y terminan siendo interpretados en los tribunales, en los tribunales. En el tribunal, pues en este caso en el tribunal español, en las autoridades, bueno, las autoridades judiciales españolas eh, a todos sus niveles, y a nivel europeo, pues el tribunal será materia de discusión, será materia de, digamos, de pronunciamientos a nivel del Tribunal de Justicia Europeo eh, de la Unión Europea. Entonces, allí sí que el objetivismo tiene algo que decir. Y lo que tiene que decir el objetivismo moral es que esas decisiones, esas interpretaciones que hacen, que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no puede olvidarse que a pesar de que la legislación, a pesar de que las directivas y que sí, las directivas de la Comisión Europea y las leyes nacionales e internacionales, a pesar de que están allí,
tienen vacíos, tienen lagunas, no están, en este momento no ofrecen todas las respuestas frente a la hipercomplejidad que tienen estos problemas de transparencia y estos problemas, y ahora particularmente el problema de control en de fake news, en el tratamiento de fake news. Entonces, frente a esos vacíos, el juez, el Tribunal Europeo tiene el deber de pronunciarse, tiene el deber de aplicar justicia, porque el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental, y ese tribunal tiene la Carta de Derechos Humanos adoptada por la Unión Europea, tiene los derechos humanos, el derecho de los derechos humanos para resolver estos casos. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría hablar de colisión cuando se presentan conflictos relacionados, cuando se presenten, cuando llega a esa instancia el problema de las fake news, cuando surjan casos sobre fake news, es posible leer esas sentencias, será posible leer esas sentencias en clave de contradicción de derechos, de contradicción de principios. Por un lado, el principio de el derecho que tiene la sociedad de conocer, de tener información verídica, de tener información veraz, de tener información confiable, por un lado, y el derecho y la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de información. Es muy interesante porque este tema, porque se podrá evaluar la corrección de esas decisiones, como nos dice el objetivismo moral, una vez estén tomadas. Digamos, esa es la limitación que tienen los pronunciamientos judiciales por su propia naturaleza, por sus propias funciones, pero no es poca cosa, porque primero, la interpretación que hacen estos tribunales es la interpretación, ellos son la última palabra y las autoridades deben eh, eh, obedecer, deben cumplir las sentencias y los fallos. Y por otro lado, porque el derecho, porque la prevención cuando se producen daños, no solo riesgos, sino cuando las fake news producen daños medibles, daños que se pueden contabilizar, el tribunal tendrá que, cuando esto suceda, el tribunal tendrá que tener en cuenta el nivel de afectación y tendrá que hacer una ponderación entre esos derechos. Tendrá que tener en cuenta si en cada caso concreto el daño es suficientemente grande como para incluirla, como para eh, ordenar indemnizaciones, como para ordenar controles, y pues las autoridades tendrán que ajustar sus procedimientos, y no solo las autoridades, sino también las empresas privadas, por ejemplo, los operadores, los motores de búsqueda, a las directrices y bueno, no, a las decisiones del tribunal, de los tribunales. Entonces, cuando esto suceda, por ejemplo, disculpe que me estoy extendiendo mucho, no sé si cuánto tiempo tengo, me falta. Me faltan 5 minutos. Bueno, entonces, eh, esto también para decir que los tribunales son un escenario de discusión de los temas de fake news. Evidentemente son un escenario de discusión, y a la luz o con el enfoque del objetivismo moral es posible evaluar si las decisiones que se adopten son decisiones razonables, son decisiones sólidas desde el punto de vista de la protección de derechos, y en cada caso concreto ver si se debe ponderar el derecho de la sociedad a tener una información veraz, o el derecho o la libertad de expresión. Es decir, ese debate que se tiene acerca de interpretar de manera extensiva la libertad de información, perdón, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ese debate se puede dar en términos de argumentación, se puede dar en términos de argumentaciones, de mejores o peores argumentaciones en el terreno de los tribunales, y no es poca cosa porque, como les decía, además de que son la última palabra, eh, parte de la prevención de de esas malas prácticas, de esas prácticas antiéticas en el manejo de la información, esa prevención está garantizada porque haya justicia en esos casos.
y la pretensión y la legitimidad de un fallo es la justificación del fallo. El fallo no tiene nada más en términos de razonabilidad práctica. Tiene, por supuesto, la competencia constitucional, tiene la competencia eh, dentro de los sistemas jurídicos, pero a nivel de la razonabilidad que un fallo haga una adecuada ponderación de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso, eh, es lo que le da a ese fallo fuerza, es lo que hace que ese fallo pueda aportar a la resolución y a la aclaración de los problemas que generan las fake news. Bueno, eso es todo lo que tenía para decir. No sé. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario o algo? Una observación muy breve. En toda esta intervención usted ha hablado reiteradamente de la dimensión moral del derecho, pero el derecho también es un instrumento para el acoso de intereses. Intereses que son objetivos, en la medida en que son subjetivos, parciales, y en la medida en que están repartidos en la sociedad, tiene que acomodarse de un modo que raramente responderá a un criterio de objetividad, responderá a un criterio de fuerza, un criterio de experiencia, de paz, de órdenes, de sacrificio. El derecho en muy buena medida encaja intereses. Esos intereses se encajan de la manera que obtiene a la propuesta de la sociedad más allá de que existan o para existiesen para ellos criterios de objetividad. Si yo le preguntase cuál es el índice adecuado de presión impositiva en un país, índice justo, cuáles son los impuestos justos que debería de pagar los ciudadanos. Podríamos pasar el día entero y no nos podríamos de acuerdo si ese porcentaje justo es el 20, el 21, el 21,7, el 21,9, el 22%. ¿Por qué? No hay justo. Las leyes impositivas acomodan intereses los alimentarios, los campesinos, los trabajadores, los industriales, por supuesto, de los empresarios, de los nacionales, y desencajan intereses. Resulta una determinada presión impositiva. Es la costa, no. La que resulta de la sociedad plural. Y ese activismo político responde a la revolución con la pluralidad de intereses. Claro. Respondo, ¿puedo responder? Claro. Yo estoy de acuerdo con usted en un sentido y no estoy de acuerdo con usted en otro sentido. En el sentido que estoy de acuerdo es que desde una perspectiva realista, efectivamente el derecho es poder. Las normas que terminan adoptándose la aplicación son la expresión de un poder que pudo situar una legislación y pudo concretar sus intereses en esas. Poder de varios. Sí, en el caso de las sociedades democráticas, claro, en el caso de las todos los poderes que operan. por supuesto, en nuestras sociedades democráticas, en nuestras sociedades que no son democráticas, sino confesionales, es más complicado. Pero, de nuevo, comparto con usted esa perspectiva realista de que el derecho es una expresión de ideología, de intereses, como un hecho, es así, como un hecho es así. Pero eso no equivale a exigirle a ese derecho que sea justo. O sea, en el plano ya no del realismo jurídico, de lo que está, de lo que hay y de lo malo o bueno que hay, en un plano de las exigencias de racionalidad, de las exigencias de corrección moral, de corrección ética, sí es posible criticar ese derecho que no nos gusta, que es incompleto, que es amañado, interesado, en fin. Es posible en el terreno de esa razonabilidad práctica exigirle que sea, que sea objetivo, exigirle que sea imparcial, exigirle que cumpla las garantías del debido proceso. Entonces, el diagnóstico de la situación es la suya, sin duda. En muchos sitios es eso. A nivel teórico es así. Es la descripción del derecho. Uno podría hacerlo desde la perspectiva de que el derecho es una expresión, incluso Marx, por ejemplo, nos decía que el derecho es ideología, que el derecho tiene un papel completamente irrelevante porque lo que determina las relaciones sociales es la lucha de clases, el capitalismo. Marx no creía en el poder transformador del derecho.
no creía, su perspectiva era absolutamente crítica y radical con el derecho. Sin embargo, los que estamos cerca de estos temas de relativismo moral, de pospositivismo, de constitucionalismo, de interpretaciones proteccionistas, creemos que al derecho se le puede exigir justicia, que al derecho y a las decisiones de los tribunales, a las decisiones de las autoridades en general se les puede exigir justicia, se les puede exigir corrección de cara a los derechos humanos, se les puede exigir. Entonces, eso agradezco tu comentario porque efectivamente es así, la realidad es así, pero eso no excluye que en el auditorio universal, en el tribunal de la historia de los seres con razón, y ahí siendo un poco más kantiana, estos autores de hecho de los que mencioné tienen en común que tienen una formación kantiana. En ese terreno de la conciencia colectiva, que es un, digamos, que se despoja de esos intereses personales, que hace un ejercicio hipotético de pensar de ser imparcial, en ese terreno, sí es posible exigirle al derecho que sea justo, que sea conveniente, considere los daños evidentes que se están formulando, en fin, que transforme la realidad social. Si bien hay perspectivas del derecho que no creen en el papel transformador, emancipatorio del derecho, sí hay otras perspectivas. Puedo mencionar los Critical Legal Studies en Estados Unidos, puedo mencionar el movimiento del uso alternativo del derecho que hubo en España y en Italia y que luego se transformó en la magistratura democrática. Estos movimientos creen que el derecho tiene un papel transformador, que el hecho de que que el derecho tenga esa capacidad impositiva, esa capacidad, digamos, de estar en un sentido, aplicar la fuerza de manera legítima, lo hace ser un instrumento que efectivamente puede ser empleado para favorecer intereses o puede ser empleado para reconocer derechos, por ejemplo, de minorías, por ejemplo, de mujeres, derechos sociales, en fin, maximizar la igualdad. Entonces, eso. Están diciendo que se oye muy mal. ¿Ves, Manuel? Lo que se oye mal es la intervención de... Claro, por eso, por eso. Entonces, voy a repetir la pregunta. Ponte aquí o repito la pregunta. Sí, o hacemos una síntesis de la pregunta una vez que se ha Bueno, formulado. la pregunta tiene que ver con que el derecho además debe ser eficaz. Por Y supuesto. el problema que se nos plantea con las fake news y los tribunales es que a mi juicio hay dos graves problemas. El primero de ellos es el problema del tiempo. Cuando tenemos una resolución judicial, nos hemos olvidado de la fake news y de lo que quería la fake news. Y el segundo gran problema que yo le veo, y con esto lo planteo para la ponente, es un problema que tiene que ver no con los golpes, sino con la capacidad técnica de un jurista, de un miembro de un tribunal, de un juez, de un magistrado, para conocer si ahí existe realmente una fake news. A los propios periodistas, a las propias personas que trabajamos con temas de hechos, de comunicación de hechos, a veces nos cuesta detectar una fake news, porque las fake news cada vez tienen un envoltorio mejor. Entonces la pregunta es, ¿no cree que en estos casos primero habría que establecer algunos procedimientos, como existe el derecho a rectificación, donde el tiempo es fundamental, algún procedimiento ante la judicatura o quizás delegar, como se está haciendo en los operadores de comunicación, Google, etcétera, etcétera? Y si en el caso de que llegase a los tribunales, los jueces deberían de buscar algún perito o alguna persona experta en temas. Nada más. Sí. Bueno, no, también estoy de acuerdo con usted. La función de de la legislatura y de los tribunales es una función ex post, digamos, tiene ya el problema está planteado, se agotan las instancias prejudiciales y se llega a los tribunales. Y digamos que en ese sentido, si uno mira el problema concreto que dio lugar al conflicto, a la causa judicial, el tribunal llega tarde para ese caso. Pero el tribunal no llega tarde para los casos que podrían surgir en el futuro. Entonces, en esto, por la naturaleza del tipo de decisiones que adoptan los tribunales, es sin duda dilatada, no responde a la inmediatez que este problema, que caracteriza este problema. Eh, pero eso
digamos, el papel no deja de ser un papel reducido en el sentido de que los conflictos que vienen, digamos, es un criterio obligado observar la decisión que ha adoptado un tribunal en una sentencia a futuro. ¿Sí? No, en esto, pues, desafortunadamente, la justicia no funciona, no funciona con toda la celeridad, pero es la última palabra. Y qué mejor que sea una buena y una correcta y una adecuada y una eficaz última palabra. Ahora, con el tema de los peritajes, sin duda, esa es una herramienta que está allí y creo que este tema de las fake news representa un desafío para los tribunales en cuanto a que tienen que comunicarse con los expertos, con los profesionales de la información. De lo contrario, las decisiones, como viene de la legislación, las decisiones terminarán siendo insuficientes o ineficaces y pues eso ya depende de la buena dirección que haga un tribunal, un juez en el manejo de un proceso que tenga que ver con estas cuestiones. Sin duda, en ese sentido, el juez está con los ojos cerrados y debe apelar, debe solicitar a los expertos, a los que conocen cómo funciona estas tecnologías y los problemas que supone el funcionamiento de estas tecnologías, debe apelar a esos expertos para hacer un fallo, para que no sea un fallo ineficaz. Estoy completamente. Voy a leer una pregunta que está aquí y luego hay que sea un poco que sea breve. Vale, porque no está directamente vinculada con las fake news, pero bueno, ya que lo preguntan, ¿vale? Pone, me gustaría preguntar si hay principios morales pacíficos e indiscutibles que puedan utilizarse para lograr ese objetivo moral. Ese objetivo moral. Sí, los derechos humanos. La respuesta es sí y es los derechos humanos. Breve, muy bien. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias, Ingrid, por la intervención. Te agradecemos que hayas venido y ahora vamos a pasar a, bueno, a tratar más temas. Y suena la mesa, por favor, Estrella Gutiérrez y Jorge Raúl. Sí. Hola, José Carlos, ¿nos escuchas ahora bien por streaming? Sí. De acuerdo, gracias. No, yo no. No, para que la puedan ver online. Con la flechita. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente a hablar más concretamente sobre fake news. Como veo que entre el público hay muchos grandes expertos en esta materia, y esto es una cosa un poco más distendida, porque somos muchísima gente, en cualquier momento levantamos la mano y hacemos un diálogo entre todos, que a lo mejor es mucho más constructivo que estar aquí dando la charla, ¿no?, sobre cosas que seguramente ya todos sabemos. Porque al final esto de las fake news es algo que estamos permanentemente escuchando, ¿no? Yo voy a presentar a toda la mesa y lo hacemos de esta manera. Nosotros vamos a seguir un poco un turno, o sea, un poco un orden, pero ruego que quien tenga algo que decir en cualquier momento, que levante la mano y participamos todos activamente, ¿vale? A la derecha de todo está Estrella Gutiérrez David, que es profesora de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho de la Información en la Complutense. Jorge Abaurrea también es profesora asociada en el Departamento de Derecho de Información. Estrella, sobre todo, experta en datos, transparencia, etcétera, etcétera. Jorge Abaurrea es muy experto en temas tecnológicos y de tecnologías. Yo soy Isabel Serrano, que también soy de mi departamento, soy de Constitucional, no soy experta en nada, pero aquí me he acoplado. Bueno, pues Estrella, no empieza a contar.
Vale, pues vamos a arrancar. Este es el planteamiento que tenemos para la sesión. Vamos a hacer una introducción muy breve sobre los conceptos de desinformación y fake news. Veremos también algún ejemplo. Luego continuará Estrella con la inteligencia artificial y los fake news. Y finalmente terminará Isabela con las herramientas que podemos hablar. El concepto de desinformación y fake news. Al final estamos hablando de la desinformación como proceso y la fake news como objeto de ese proceso. Cuando hablamos de características que tiene asociada normalmente esa desinformación, hay una serie de puntos que pongo un poco en la presentación. La primera, la fuente no suele estar declarada. Es una cosa que sale, no se sabe muy bien cómo ni de dónde, pero que no suele tener un responsable declarado detrás, o el responsable declarado que tiene detrás muchas veces no es real. Se saca una fuente hipotética que se asigna a alguien o a algún medio o algún ente, pero no siempre tiene que ser real. El segundo apartado principal es que el foco de este tipo de procesos no está en la verdad. Luego, cuando entremos un poquito más en las veremos lo que se busca lograr con este tipo de noticias falsas o noticias falseadas, un poco la traducción en español. También siempre encontramos que hay una intención detrás de esta desinformación. No es algo que se haga sin ningún tipo de objeto, sino que siempre se está buscando algo. La desinformación no es una cosa especialmente nueva, es una cosa que ha existido más o menos siempre. Lo único es que anteriormente estaba muy asociada y muy vinculada a lo que son los medios de comunicación social. Hoy ese papel lo han cogido principalmente en las plataformas digitales que todos conocemos. Facebook, aún YouTube, TikTok últimamente, que son los principales impulsores y distribuidores de desinformación. También puede utilizarse la información como arma de ataque. Aquí podemos ver las incidencias no probadas, pero sí sospechosas, de ciertos estados, entre ellos Rusia, Corea y similares, buscando desestabilizar otros territorios. Y finalmente puede y normalmente va vinculada a un proceso organizado. No suele ser una persona autónoma que saque una fake news con estas fuentes, sino que detrás suele cocinarse y suele haber un laboratorio en el cual se busca, se hace un proceso organizado, se detecta cuáles son los nodos en los cuales esto va a tener más viralidad y todo ello acaba conformando a muy alto nivel lo que sería la desinformación. El término fake news, aquí pongo la evolución de las fake news desde 2004 hasta hoy. Tiene principalmente el pico de cuando empieza a adquirir cierta relevancia en octubre de 2016. A continuación encontramos el siguiente pico en febrero del 2017, que coincide con el Brexit, o con el inicio del Brexit, y el siguiente paso ya va más vinculado a la pandemia y a las elecciones de Estados Unidos. Es decir, detrás de los grandes picos de distribución de fake news siempre hay un gran evento detrás o un gran función o un gran objetivo que se persigue por todos los puntos que hemos analizado anteriormente. Si entramos ya al detalle y al objeto de las fake news como tal, en general la aceptación es que es un concepto muy genérico. O sea, se usa fake news o usamos fake news para muchas cosas. Entonces, esto de las aplicaciones que podemos ver, vemos la intoxicación. Muchas veces cuando se usa una fake news se busca disgregar, polarizar, utilizar este objeto de la desinformación para conseguir un fin que no suele ser acorde y que busca un poco romper el status. También tenemos fake news muy ligadas a la propaganda, esto pues ocurre también siempre, pero hoy en día es mucho más evidente. Nos demuestran o nos muestran hechos alternativos que no necesariamente son reales o probados y funcionan como una verdad a la carta. Y aquí pongo el concepto de cámara de resonancia. La gente cuando escucha lo que piensa tiene más tendencia a creer que es real, sin plantearse si la realidad que hay detrás existe o no existe. Entonces lo que se busca también es crear noticias a la carta y luego Estrella nos dará más detalles de esto para amplificar y conformar y confirmar los pensamientos, la verdad que tiene cada uno. También busca la manipulación con cualquier objetivo y luego también tenemos dentro de este objeto las mentiras situadas. Si vamos un poco a fuentes, el grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea lo definía como las fake news y la desinformación que incluyen todos los tipos de información diseñada de forma falsa, poco precisa o que busca una causa misleading, o sea, que busca confundir, presentada y promocionada para causar daño o beneficio público. O sea, que detrás de las fake news casi siempre encontramos eso,
la búsqueda de causar un daño o de generar un beneficio. ¿Quieres que ponga un ejemplo? Aquí vamos a ver dos pequeños ejemplos de fake news. Este que presentaba una explosión atómica en Bélgica. Obviamente no ha habido ninguna explosión atómica en Bélgica, pero sí que se dio y que se validó como verdadera por un error de una cadena de televisión belga. De este tipo de errores y de Una página que suplantaba la de una televisión. Perdón. O sea, uno de los problemas que nos encontramos con las fake news, que luego también avanzará Estrella en esto, es que hemos llegado a un punto en que ya en realidad no sabemos lo que es verdad y lo que no, porque están, como decía Jorge, tan adornadas y tan bien hechas que ya pues nos lo creemos, ¿no? Entonces, los claros ejemplos de esto son estas dos noticias. Una, esta de la explosión nuclear en una central nuclear de Bélgica, que saltó por internet en una página, en una web que copiaba exactamente la portada de una televisión belga, de la RTL. Cuando la gente lo vio, la gente se lo creyó. Entonces, mucha gente entró en pánico, llamaron a 112, cogió los coches y huyeron. Era una representación exacta de una página de una televisión. Es decir, la razón humana diría: qué raro que no esté en todas las televisiones, no, qué raro que no esté en todas las radios dando esta noticia. Entonces, hay mucha gente pues, que directamente lo cree. Entonces, el problema que nos encontramos con las fakes de ahora es que son tan reales que en realidad, por muchas herramientas que haya, que luego veremos, lo que nos falla fundamentalmente es el raciocinio, ¿no? O sea, si no contamos con eso, pues nos las van a colar siempre, ¿no? Como le gusta decir a los de Madrid, ¿no? Pues se la cuelan siempre, ¿no? Entonces, un claro ejemplo de lo que ocurre que algo tan... Es como si el volcán de La Palma entra en erupción, pues ahora está permanentemente en las televisiones, ¿no? Y como con solamente un pantallazo en una web falsa, creó el pánico en todo Bélgica, ¿no? Y otro ejemplo es este vídeo, que no sé si lo habréis visto, de la guerra de Siria. Bueno, vamos a ponerlo, es corto, ¿no? ¿Se puede poner? Sí. Aquí está. ¿Quiere? A ver si, bueno, mientras tanto. Luego, en otras situaciones, lo que hay son fake news que son súper burdas y aún así nos las creemos, ¿no? Creo que no está descargado aquí, pero imagino que todo el mundo recordará un mensaje que salió, que llegaba por WhatsApp sobre las políticas de reparto de viviendas de protección oficial. No sé si recordáis aquel, no estoy buscando aquí para leerlo, en el año 2019, que ponía ayudas a la vivienda, ¿no? Y entonces incluía características esenciales para poder acceder a esa ayuda. Lo voy a leer porque no tenemos la diapositiva ahí puesta, ¿vale? Ponía documentación a entregar para poder recibir una vivienda. Bueno, os lo voy a enseñar así, ¿vale? Para que lo veáis, no sé si os acordáis, pues debió llegar a todo el mundo, porque es que es una cosa que va permanentemente. ¿Vale? ¿La veis? Más o menos. Bueno, pues lo primero que ocurre aquí es que aparecía el sello de la Comunidad de Madrid, el sello del Ministerio, luego aparecía el logo de Podemos, de Más Madrid, porque era cuando había elecciones, ¿no? Entonces, os lo voy a leer para que veáis cómo es una cosa que se suelte burda y es imposible que alguien se lo crea, pues corrió como el Apolo. Ayudas a la vivienda 2019. Negrita. Horario de atención, solicitud de recogida de documentación, de lunes a viernes de 10 a 2, sin ninguna otra indicación. Plazo de inscripción, desde la publicación de este documento hasta la otorgación de las ayudas por orden de prioridad, sin poner fecha ninguna. Documentación a entregar. Y entonces ponemos, primero, certificado de nacimiento para solicitantes no nacidos en España. 2, certificado de vida laboral sin cotizaciones mínimas a la seguridad social. 3, documento de certificación de confesión o religión minoritaria. 4, en caso de tener un documento que acredite pertenencia a colectivos LGTBI. Y la última, cualquier otro documento que acredite situación no regular en el territorio nacional. O sea, es que no había ningún punto que te pudieras creer. En cambio, corrió como la pólvora. O sea, que si estas fakes tan burdas nos las cuelan, pues este tipo que estamos viendo ahora, que son... Aquí intento hablar mirando. porque, o sea, proyectar un poquito la voz para que no nos lo vayan a ver. Entonces, si estas tan burdas nos las cuelan, pues claro, estas que son reales, están súper bien hechas, pues es mucho más fácil que todo el mundo las cree, ¿no? Claro, el vídeo no lo podemos cargar, pero básicamente era un vídeo realizado por un director noruego
con la intención total de que se rodó en Malta y lo que se buscaba era crear un clima en el que pareciera Siria. Este vídeo tenía esa intención, de hecho tuvo los fondos para crear este vídeo se declararon con esta función y con este objetivo, con este experimento, y este vídeo se soltó en Internet, se soltó en YouTube, se le puso una descripción que el algoritmo entendió como buena y lo viralizó. Y a partir de ahí nadie se planteó si eso realmente era Siria, si la situación que se daba era real o no, sino que se empezó a compartir y se asignó directamente a la intención que tenía este director noruego de que pareciera Siria y que pareciera una situación de conflicto real. Pero no había nadie que por detrás dijera, oye, que eso no es Siria, esta situación no es real, esta situación no se está dando en ningún sitio. Es un vídeo claro que aparece en Internet y que a partir de ahí, pues eso acaba cayendo en las televisiones y se acaba distribuyendo por todos lados como si fuera una noticia real, cuando fue algo totalmente cocinado con una intención de demostrar lo que ha ocurrido por detrás. Y lo malo es que esa información de que la noticia no era correcta no llegó de la misma forma que la noticia falsa. No llegaron los medios que en su día lo pusieron como una noticia real, no desdijeron y dijeron, oye, esto no es verdad, tenemos que rectificar la información que hemos dado, y de hecho el vídeo sigue por ahí y de vez en cuando vuelve a aparecer como si fuera real. Entonces estos son los problemas gravísimos que nos encontramos con las fake news, en esta dificultad de ver lo que es verdad o no. Claro, este vídeo, que me imagino que sí que lo habéis visto mucha gente, es el vídeo de la guerra de Siria en que están disparando, hay un coche, entonces hay un niño que pasa a salvar a otro que está detrás del coche, le disparan, cae al suelo, se levanta y al final consigue rescatar no sé si es niño o niña, a lo que rescata, ¿no? Entonces, este director de cine lo que pretendía era demostrar lo fácil que es emitir o distribuir noticias falsas. De hecho, este vídeo lo viralizó la BBC, que luego tuvo que pedir perdón porque se la habían colado directamente. No salen todas las televisiones del mundo, incluidas las de España, y luego tuvieron que disculparse porque no habían comprobado la fuente directamente, no habían comprobado ni siquiera si los que salen hablando estaban hablando realmente en el lenguaje o en el idioma que se pretendía, ¿no? Pues bueno, esto es un experimento que hizo un director noruego que no pasó nada, ¿no? Pero hay ocasiones en que este tipo de fake news provocan incluso conflictos internacionales. Recordaréis que hubo una noticia, es que vamos a ver si hago todas las... Sí, bueno, no pasa nada. Hubo una noticia que hubo un ataque de una guerra química en Siria, que salía a un hospital con niños con los ojos rojos, la gente tumbóse en las camas. Bueno, pues ese vídeo o esta guerra química produjo la intervención de países en Siria, ¿no? De ciertos países, de Francia, Alemania. Y luego resultó ser que esta información nunca quedó claro, pero parece ser que era una fake. Y muchos de estos países todavía mantienen que aquello ocurrió y que la intervención fue legítima. Entonces, al final, las fake news, hay muchas que son para hacer reír, otras que son, bueno, como el Mundo Today, ¿no? O que son todo fake news, pero que son evidentes, ¿no? Otras que, bueno, que son errores periodísticos y que a veces, bueno, pues crean una fake news, pero no tienen otra intención. Pero el problema de las fake news es que a veces no solamente influyen en elecciones, como ya todos sabemos, ¿no? Porque todo este tipo de noticias, sino que el problema de las fake news es cuando tienen consecuencias graves reales detrás, ¿no? Cuando se hace una noticia que parece que no va a suponer nada, de repente puede crear pues, un conflicto internacional, puede crear, bueno, pues la polarización de la que hablábamos antes, ¿no? Como la sociedad cada vez estamos más polarizados, ¿no? En extremos políticos, incluso ideológicos, a cuenta de ciertas noticias falsas que lo que hacen es recrearnos en nuestra propia creencia, ¿no? O sea, en nuestra propia creencia de lo que yo tengo razón y mira, justo claro, esto que llega por WhatsApp a la gente de los premios de los beneficios, de a quién le vamos a dar las viviendas, lógicamente cala y lo retuitea personas de cierta ideología concreta que responde a sus intereses, ¿no? O a su ideología, que dice, bueno, veis, es que están beneficiando a esto, benefician siempre a los mismos que los que vienen de fuera, ¿vale? Entonces, las fake news inciden mucho, sobre todo, en este tipo de personas que tienen su ideología muy concreta y les revive, ¿no? Y acaba alimentando esa ideología que es más polarizada. Bueno, y me voy a callar. Bien, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y, bueno, continuando con mis predecesores y con algunas cosas que se han planteado aquí, hemos estado hablando, por ejemplo, comentaba el profesor Sánchez de Diego antes, con relación, bueno, y el juez, ¿cómo puede valorar esto? Ingrid, evidentemente con prueba pericial. ¿Por qué? Es que realmente detrás de todo esto hay tecnología.
Hay tecnología y además tecnología muy avanzada. Entre otras cosas, por ejemplo, inteligencia artificial y determinadas aplicaciones como es el procesamiento del lenguaje natural. Es más, hay noticias que ya se pueden elaborar precisamente con procesamiento del lenguaje natural. Sin ir más lejos, rebuscando en determinadas aplicaciones me encontré por ahí una licitación de Radio Televisión Española, Sociedad Mercantil Pública, pues para desarrollar un sistema de cortado de noticias, de aplicación de inteligencia artificial para extraer el speech to text, es decir, el texto que se deriva de vídeos de los telediarios de la 1 y de la 2. No determina muy bien la licitación cuál era el objeto de esto, pero claro, si entrenamos a un algoritmo de inteligencia artificial a leer texto, a extraer su estructura, etcétera, lo que luego puede hacer es generar de manera automatizada noticias. Evidentemente, esto está así. Y, por ejemplo, The Guardian, el diario The Guardian, ya ha publicado bastantes informaciones, por ejemplo, una de 8 de septiembre, en la que, en realidad la información es un texto generado por inteligencia artificial. Automáticamente no hay intervención humana. Si uno lee el texto, que incluso hace citas, puede pensar, si no tiene cierta formación o cierto background sobre esta cuestión, que efectivamente esto lo ha elaborado un humano. Entonces, la cuestión siguiente es, hemos hablado también aquí de atribución de fuentes o identificación de fuentes, de derecho de rectificación, etcétera. ¿Qué respuesta está dando el derecho a esto? Porque si detrás de todos estos vídeos, de todas estas informaciones, hay tecnología o hay determinados propósitos, evidentemente, y el resultado puede ser daños a derechos fundamentales de terceros, el propio proceso informativo poner incluso en riesgo la seguridad, las relaciones internacionales, etcétera. ¿Qué respuesta está dando el derecho? Bueno, pues en realidad la respuesta que hay la tenemos, a mi juicio, pero esto ya es una opinión, muy tímida y creo que muy insuficiente en lo que es la propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial que todavía se está discutiendo. La propuesta salió publicada hacia el 20-21 de abril, esas fueron una de estas 2 fechas de este año. Y sí que hay un artículo, que es el artículo 52, que habla de obligaciones de transparencia para determinados sistemas de inteligencia artificial. Y en particular, en el apartado 3º, habla de que los usuarios de un sistema de inteligencia artificial, cuidado, habla de usuarios, es decir, quien implementa el sistema de inteligencia artificial. Porque aquí también es cierto que el lenguaje del reglamento, que habla muchísimas veces de transparencia, en realidad no está pensando en la transparencia ciudadana, más allá del registro que se quiere crear de un registro público a nivel de la Unión Europea para inscribir modelos de inteligencia artificial de alto riesgo, ¿no? Pero más allá de eso, a pesar de que los trabajos precedentes sí que conectaban el tema de la transparencia de la inteligencia artificial, es decir, también la explicabilidad de los modelos, cómo se interpretan, etcétera, con el derecho a la información, de acceso a la información de los ciudadanos. Sin embargo, eso ha desaparecido totalmente de lo que es la propuesta, o yo desde luego no la he encontrado. Y si está, pues está redactado en unos términos que yo no he sabido captar. Entonces, respecto de las obligaciones, dice, los usuarios de un sistema de inteligencia artificial que genere o manipule contenido de imagen, sonido o vídeo que se asemeje notablemente a personas, por ejemplo, un deepfake, objetos, lugares u otras entidades o sucesos existentes, y puede inducir erróneamente a una persona a pensar que no son auténticos o verídicos, harán público que el contenido ha sido generado de forma artificial o manipulado. Claro, en fin, lo primero es que ¿quién determina que puede inducir erróneamente para tomar esa decisión de informar que el contenido ha sido generado de manera artificial? ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién hace la valoración? Pues claro, evidentemente la información se puede dar con un determinado objetivo, pero el impacto que puede ser a través de la viralidad en plataformas, como comentaba Jorge, que es el contexto en el que se está planteando todo esto, puede ser muy distinto. Pero es que además hay una excepción. No obstante, el párrafo primero no se aplicará cuando el uso esté legalmente establecido por la ley para fines de detención, prevención, investigación, enjuiciamiento de infracciones,
penales, ¿vale? O resulte necesario para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Oiga, estoy generando una imagen manipulada, un contenido manipulado, es decir, incluso de manera automatizada, sin que lo sepan los destinatarios finales, y me dice que resulta necesario para el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la libertad de las artes y las ciencias. Muy bien. A lo mejor estamos generando no una información, sino un contenido creativo. Ahí no puedo llegar a entenderlo, pero claro, es decir, cuando hablamos de libertades, cuando hablamos de libertad de expresión, que tampoco tengo yo muy claro si el reglamento está hablando de libertad de expresión en términos genéricos o se está refiriendo también al derecho a la información. Así que tenemos que diferenciar entre informaciones y entre opiniones. Pero en cualquier caso, generar una noticia, una información, un contenido por medios automatizados que puede inducir a error, sea información o sea opinión, evidentemente, ¿qué pasa con el derecho que tiene el ciudadano, reconocido en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en nuestro caso, 20 de la Constitución, a acceder a las fuentes, a conocer cuáles son las fuentes de información? Desde luego, para mí, esto no está resuelto en la propuesta de reglamento. Sí que dice que, bueno, en estos casos en que no se apliquen, en los que no existe un deber de hacer público que la información o el contenido se ha generado de forma automatizada, dice que dará supeditado a garantías adecuadas para los derechos y libertades. Bueno, esta coletilla es muy habitual en los reglamentos. Por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos es una coletilla habitual, ¿no? Bueno, habilitando posiblemente a los estados a que regulen esta cuestión. Y luego, por último, dice, estos apartados no afectarán a los requisitos y obligaciones impuestos en el título tercero del presente reglamento, que se refiere a sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Claro, pero es que todos los requisitos que se establecen para sistemas de alto riesgo, entre otros aquellos que puedan generar un daño grande a los derechos fundamentales, a la salud y a la seguridad pública, aquí estamos viendo algunos casos, tiene una serie de requisitos, pero es que son requisitos, insisto, son requisitos que se quedan en el círculo del diseñador del sistema, proveedor del sistema y usuario del sistema de inteligencia artificial, pero no el ciudadano. El ciudadano está fuera de todo eso. Y bueno, son requisitos que son de data governance, registro de eventos, transparencia de información a los usuarios del sistema, vigilancia humana, evaluación de conformidad, registro, inscripción en el registro público. En fin, al final se ha perdido la perspectiva del ciudadano que va a ser el destinatario de todas estas cuestiones de viralización. Desde el punto de vista de las instituciones públicas que puedan utilizar, ¿no? Pues, por ejemplo, un medio de comunicación público que pueda utilizar un sistema de inteligencia artificial para generación de información, hombre, también tenemos otra cuestión. Es decir, se puede acceder, y esto es un tema que se está debatiendo muchísimo y que algunos tribunales en Europa están ya resolviendo sobre esto. En España todavía estamos pendientes, hasta donde yo sé y he podido comprobar, de una resolución de un juzgado central del contencioso administrativo, el acceso al código fuente, para saber si el sistema está bien diseñado, si los datos que ha utilizado el sistema para entrenar, por ejemplo, el modelo, están correctos, han sido sanadas las duplicidades, etcétera, si están todos los datos que están son necesarios, etcétera. Pero bueno, aquí desde luego en España la situación está en que se están aplicando límites al acceso a esos códigos fuentes de propiedad intelectual, incluida de la propia administración que ha elaborado el código fuente. En fin, nos estamos encontrando con cortapisas. O sea, habla, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Bueno, la seguridad de los sistemas y redes de información de las administraciones. Y terminando con el tema del juez, la posición del juez que tiene que valorar todo esto, evidentemente las periciales están al orden del día. Hay un caso, con este término, sobre el tema de acceso al código fuente, que nos puede determinar si efectivamente el sistema está bien diseñado. Hay un caso, por ejemplo, el Tribunal del Lazio, que se ha pronunciado sobre este tema, obligó a la administración a facilitar el código fuente, un código fuente
que un software de inteligencia artificial que se utilizaba para para resolver cuestiones de movilidad territorial de docentes en Italia. Evidentemente, el acceso a ese código de fuente lo que reveló es que tenía muchísimos fallos de diseño, aparte de que había costado un dineral, dinero público. Bueno, no sabemos qué pasará aquí en España, pero, insisto, detrás de todo esto hay tecnología, y esta tecnología hay que supervisarla, tiene que haber un control humano, y la respuesta, a mi juicio, que de momento está dando el derecho es todavía tímida, posiblemente porque todavía no termina de entender todos estos procesos. Y no me quiero poner la piel del juez que tenga que leerse el informe pericial para entender de qué va esto, ¿no? Y ya está. ¿Eh? No de inteligencia artificial. ¿Perdón? No, estoy diciendo que... ¡Ay, fenomenal! Lorenzo, continúa. Sí, por supuesto, estamos en... Hola. El micrófono, espera, no el micrófono. Muchas gracias por la mesa. Vamos a empezar y creo que todos sabemos que el tema de las deepfakes, la respuesta de seguridad desde el derecho, desde el gobierno es especialmente sensible. España pues, se puso de manifiesto especialmente con la orden que regula un poco la orgánica para dar respuesta a las fake news. Entonces, pues lo cierto es que la Dirección de Seguridad Nacional estamos coordinando el grupo legal, hay varios grupos de trabajo, a dar respuesta, y resumiendo muy mucho, yo diría lo personal, un poco la línea. Tenemos muy poco que hacer. ¿Por qué? Porque el punto de partida es que prácticamente, a mi juicio, prácticamente todo lo que denominamos desinformación, aunque es un fenómeno muy complejo, suele estar protegido por la libertad de expresión, y especialmente el periodo electoral. Y entonces, de ahí surge que los estados democráticos, la respuesta que damos, estamos maniatados, cuando al mismo tiempo los estados no democráticos hemos dado unas respuestas brutales contra las llamadas de TIC simplemente como excusa para eliminar contenido. Pero esos TICs antidemocráticos los tenemos también en España y en países democráticos. Dicho esto, estamos maniatados, pero ¿qué líneas de acción cabe? ¿Qué es la respuesta del derecho? Pues bueno, desde el punto de vista internacional, las operaciones de influencia extranjeras sí que merecen cierta respuesta, y algunas, sobre todo, la necesidad de cooperación en el marco de la Unión Europea que hay y de orgánica interna, que son muchos los implicados, al menos para detectar estas campañas de influencia. En este sentido, pues, no se puede hacer mucho más que al menos ponerse de acuerdo las muchas instituciones del Estado que desde el ámbito de la Estrategia Nacional de Seguridad, el punto de vista de defensa, etc., que al menos sepan qué es lo que hay. Pero ya cómo responder es bastante más delicado. Desde el punto de vista electoral, sí que se puede decir que hay un régimen específico y a mi juicio lo que hay que hacer es proteger especialmente a los partidos, agrupaciones y otros que se presentan para que las plataformas no les presenten los contenidos con la excusa de desinformación, etc. Es decir, es un poco lo contrario a lo que viene siendo la tendencia. En el periodo electoral vamos a restringir contenidos. No, precisamente vamos a poner más garantías a los que se presentan, porque estamos viendo que con la excusa de delitos de odio, con la excusa de la desinformación, se aprovechan precisamente a los grandes partidos políticos que se han pegado a cerrar sus canales de Twitter, de Facebook, etc. Hay que se pueden implementar garantías de transparencia en el ámbito electoral. Esto sobre todo hay una propuesta de Irlanda bastante interesante y de ahí se puede aprender bastante. La madre del cordero, ¿dónde están las plataformas? Las plataformas son las que controlan, detectan y directamente desactivan campañas de desinformación o directamente desactivan perfiles, bloquean, restringen contenidos. Y entonces ahí sí que es muy delicado, tenemos la DSA, está en marcha. Y ahí lo más delicado políticamente es que, como lo he señalado, las condiciones de uso de las plataformas les dan gran libertad para detectar contenidos y actuar contra ellos, y en muchas ocasiones, es decir, resumo esto muy rápidamente, no es lo mismo un delito de odio
que se interpreta de manera bastante restrictiva por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considerar que un contenido genera odio. Lo digo porque muchas veces, en el caso más llamativo de Trump, muchos contenidos, y especialmente el periodo electoral, están especialmente protegidos. Ahí hay una propuesta de ley polaca muy protectora de los contenidos, muy protectora de los usuarios. Yo creo que aquí lo que se puede hacer es complementar el camino hacia el que va la futura DSA, crear códigos para el ámbito electoral. También hay una propuesta legislativa muy reciente de este mismo año para Inglaterra muy completa, pero también muy sensible. Y siempre los problemas vienen, y intento acabo ya, porque no es lo mismo los contenidos ilícitos, que por lo general en este ámbito son muy poquitos, los que son propiamente delictivos, de los contenidos nocivos. Y la desinformación normalmente está protegida por la libertad de expresión, pero puede ser nociva. Y actuar contra ella, pues como digo, es especialmente complicado. Por acabar, lo ha mencionado especialmente Estrella, pues una parte, yo creo, muy pequeña, es el tema de los deepfakes. Deepfakes, la propuesta de reglamento lo regulan. Tenemos algunas experiencias de regulación en algunos estados de Estados Unidos. Sí que creo que en el ámbito electoral se puede regular específicamente, muy específicamente, con prevenciones de libertad de expresión, que si se utilizan deepfakes, es decir, vídeos que aparezcan un político, una serie de cosas, si hay una serie de elementos que no están protegidos por la libertad de expresión, pues se puedan perseguir. Sobre todo, si ya sabe que he visto el vídeo de Lola Flores y no hay ningún problema, porque han pagado la familia y además pues habrán sobre el ejercicio de la libertad de expresión, ¿verdad? Lola Flores, etcétera. Pues eso es por donde va también las instituciones del proyecto de reglamento de inteligencia artificial. Yo creo que es una parte muy pequeña de los detalles, pero también es importante. Aún así, para concluir, me da la impresión de que lamentablemente las democracias estamos lamentados y que por lo general el remedio suele ser bastante peor que la enfermedad. Y vas a ver, las últimas elecciones que hubo, sobre todo, está muy unido también a temas de delitos de odio, se está abusando del concepto odio, su persecución, y se está anulando, se está restringiendo inmediatamente la libertad de expresión de ojo, especialmente protegida en el periodo electoral, especialmente cuando se presentan y para el debate electoral. Vale, gracias, Lorenzo. Ya sacamos, se nos acaba el tiempo. Sé que les he pedido la palabra. Son deciros que se nos ha quedado en el tintero toda la parte de herramientas, que quizás era también bastante interesante. Voy a pedir a la organización que cuelgue la parte de herramientas, como está explicada, cuáles son y para qué sirven, cómo se utilizan, los recuerdan en la página del Congreso, en la parte de este grupo de este taller, para que quien quiera, pues que traste con ellas. Vale, pues vamos a estar por aquí, o sea que si hay de interés, pues que me lo diga y las comentamos, ¿vale? Pero si no, pues que las cuelguen para que podáis, que se os ha ido un poco el tiempo y entonces nos ha volado. Muy brevemente, porque una de las cosas que pensaba decir las acaba de Lorenzo. Yo creo que hacemos un escasísimo favor, de hecho, mezclando cosas tan diversas como las que hemos enfrentado. Tiene mucho sentido meter en la misma frase al descerebrado economista sin gracia que hace PDF ironizando sobre el acceso de los inmigrantes a la vivienda con la campaña perfectamente clarificada de modificación informativa con la que determinados países pretenden alterar la visión que la opinión pública tiene de determinado conflicto internacional. Estamos hablando de realidades completamente distintas. En el primero de los casos, lo que puso intentos normalmente aislados, tecnológicamente muy atrasados, de desinformar o más bien causar burla o chanza, que se solucionan de una manera muy sencilla, por parte del que los recibe y por parte del que los venda o los envía. En el segundo de los casos estamos ante una seria amenaza a la seguridad nacional, respecto de la cual parte de los países ya tienen sus propios mecanismos de defensa. Como que haya un solo país en el mundo que se vaya a meter en un conflicto internacional solo porque en televisión salió un vídeo de un niño disparado y alguien pensó en su gobierno, tenemos que hacer algo al respecto. Todos los países serios, el propio
propios sistemas de investigación, tiene sus propios servicios de seguridad, tiene sus propios medios, sus contactos para asegurarse de que eso sea cierto o no, y sus propios procesos decisorios para valorar si es relevante o no. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para luchar contra las fake news, evitar que las fake news se conviertan en sí mismas en una fake news, es diferenciar entre esas distintas eventualidades. La eventualidad del gracioso de turno que siembra confusión, la eventualidad de la potencia internacional, sea política, económica o empresarial, que intoxica de manera premeditada y con conciencia, con amplio despliegue de medios, con un importante trasfondo tecnológico, a los efectos de torcer la opinión pública, la opinión de un Estado, la política de un Estado o las leyes del mercado. Y finalmente lo que mencionaba Lorenzo, las posiciones subjetivas, bien puede parecer razonable si usted todo lo contrario de los actores políticos respecto de las noticias del momento, que no son fake news porque no son news, porque no son noticias, porque son posicionamientos o interpretaciones respecto de hechos. En el primero de los casos, creo que la respuesta del derecho tendría que ser, salvo mayor gravedad, la indiferencia. En el segundo de los casos, la respuesta del derecho tendría que ser la acción contundente, no ser posible, previa. En el tercero de los casos, tendría que ser la privacidad de la expresión. Hombre, evidentemente no es lo mismo, pero solo tenemos media hora. Si tuviéramos todo el congreso para este tema, seguramente quedarían claras las diferencias entre unas cosas y otras. Bueno, muchas gracias por venir. Se ha hecho el tiempo muy corto, no nos ha dado tiempo casi porque ya ha volado el tiempo. Y bueno, pues, gracias.